Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. El domingo 25 de noviembre, se vivió un grave incidente en aguas cercanas a la península de Crimea, entre buques militares ucranianos y rusos, que podría desembocar en un grave conflicto. Rusia acusa a 3 barcos militares ucranianos de violar la frontera estatal de Rusia, ignorando los requerimientos de la Guardia Fronteriza rusa. La flotilla ucraniana intentaba acceder al mar de Azov, un mar interior situado entre Rusia y Ucrania y de libre navegación tras acuerdo entre ambos países. Los buques pretendían acceder al mar de Azov desde el Mar Negro, a través del estrecho de Kerch, que une ambos mares. Los 3 buques ucranianos navegaban desde Odessa, en el Mar Negro, y pretendían llegar a Mariupol, el principal puerto ucraniano en el mar de Azov, para reforzar el dispositivo militar ucraniano allí presente. Para impedir el paso de la flotilla ucraniana, Moscú cerró a la navegación el estrecho de Kerch durante unas horas, bloqueó el paso bajo el puente de Crimea con un gran buque petrolero, y envió aviones de combate y helicópteros de asalto. Según Rusia, el incidente es una provocación ucraniana, que buscaría describir la reacción rusa como una agresión. Ya de madrugada, con los buques ucranianos apresados retenidos en el puerto de Kerch, Moscú reabrió el paso a la navegación de barcos civiles. Rusia confirma que disparó contra los buques ucranianos y que los apresó, hiriendo a varios de sus tripulantes. El Ministerio de Exteriores ucraniano conminó a la comunidad internacional a condenar con claridad las acciones rusas, mientras que Rusia ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Ante la escalada de tensión, el Parlamento ucraniano aprobará la propuesta del presidente Piotr Poroshenko de imponer la ley marcial, y tener al ejército en plena disposición de combate, aunque afirman no tener la intención de entrar en guerra con Rusia, y solo se trataría de una preparación defensiva. Por su parte, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el antiguo KGB, afirma tener pruebas, según ellos irrefutables, de la preparación por Kiev de provocaciones en el Mar Negro ruso. La escalada de tensión ha empezado a provocar las primeras reacciones a escala internacional. Para empezar, Ucrania solicita ayuda militar para defender su integridad territorial ante la tensión con Rusia, según ha comunicado el Ministerio de Exteriores ucraniano. Paralelamente, Poroshenko conversará con el jefe de la OTAN sobre la tensión en el mar de Azov. Un avión militar de Estados Unidos de reconocimiento radioelectrónico ha entrado en el espacio aéreo del Mar Negro para monitorear la situación. El ministro de Defensa de Polonia, país vecino, reúne a sus mandos militares tras los graves sucesos en el mar de Azov, mientras otros países limítrofes, como Rumanía, muestran su preocupación. Turquía ha instado a garantizar la libre navegación por el estrecho de Kerch, y Georgia afirma seguir de cerca la situación alarmante en el mar de Azov. Por su parte, China ha pedido a Moscú y Kiev evitar la escalada en el estrecho de Kerch. Austria pide convocar el Comité de Seguridad de la Unión Europea, por la situación en el mar de Azov. La tensión en Ucrania ha provocado, según algunos informes, que un coche con matrícula diplomática rusa haya sido incendiado cerca de la embajada rusa en Kiev, lo que ha provocado que Moscú exija a Kiev garantizar la seguridad de la misión diplomática rusa en Ucrania. Además, la Cancillería rusa convocará a consultas al encargado de negocios de Ucrania, para mostrarle su malestar. Rusia acusa de provocación premeditada la acción de los buques ucranianos, afirmando que tras ella, estarían los países occidentales, aduciendo que no es casual que los políticos europeos y estadounidenses, en los últimos meses, hayan expresado activamente su preocupación por la situación en el mar de Azov. Todo ello coincide, sospechosamente, con las declaraciones de Macron y Merkel de las últimas semanas, pidiendo la creación de un ejército europeo, independiente de la ayuda norteamericana. Estas declaraciones fueron criticadas duramente por Donald Trump. Y precisamente ha sido en las últimas horas, coincidiendo con el grave incidente entre Ucrania y Rusia, y con la posible amenaza de una respuesta militar rusa, cuando Trump ha exigido a Europa que pague más dinero a Estados Unidos por su protección militar ante la supuesta amenaza rusa. Demasiadas coincidencias entre los argumentos de unos y otros, y unos hechos que pueden disparar la tensión.
Los hechos vuelven a poner de relieve la frágil situación en Ucrania, en la región de Donbass y en Crimea, y la tensión existente entre una Ucrania apoyada por Occidente, y Rusia, por el otro lado. Todo ello con una Europa en plena crisis por el Brexit, las disensiones internas y el crecimiento de movimientos políticos anti-europeístas, y unos Estados Unidos, que parecen haber vuelto la espalda a Europa. Aunque posiblemente, el asunto no pase a mayores, lo cierto es que si no se solucionara de forma adecuada, podríamos estar a los albores de un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Una guerra gravísima, con el potencial de provocar un conflicto mundial generalizado. Una tercera guerra mundial. Aunque tampoco debemos descartar que tras todo ello, no se oculte más que una gran maniobra de varios bandos, de la que todos ellos puedan extraer un beneficio. El hecho es que un eventual conflicto de estas características, posiblemente desembocaría en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, o como mínimo, en la ocupación de la región de Donbass, y su independencia de Ucrania. Ante ello, Occidente, y especialmente Europa, deberían reaccionar, y reforzar sus vínculos militares con Estados Unidos, pagando lo que Trump exija por ello, lo que a su vez, significaría una inyección de dinero para la industria armamentista norteamericana. Ello serviría para restablecer vínculos de nuevo, y justificar un aumento del gasto militar. Países como Reino Unido, tendrían también una magnífica excusa para ello, y tanto Londres como la Unión Europea, podrían desviar la atención de sus problemas con el Brexit. Posteriormente, el conflicto podría ser gestionado por el propio Trump para pactar una supuesta salida diplomática con Putin, que fortaleciera su figura ante su propio país, y como líder en el exterior, a la vez que dispararía la necesidad de aumentar el presupuesto del Pentágono, todo ello envuelto en una pátina de fervor patriótico norteamericano por un lado, y ruso por el otro, para ofrecer la imagen de unos Estados Unidos salvadores de la paz y la estabilidad, y a Rusia, como un país que hace frente a las agresiones occidentales. Por su parte, Europa tendría la excusa perfecta para iniciar con urgencia la creación de su ejército europeo, con los pertinentes desvíos presupuestarios, y el negocio inmenso de la compra de armas para ello, reforzando su unión como bloque, y desviando la atención de los acuciantes problemas internos. Incluso los gobiernos de los países más euroescépticos, los calificados como populistas, podrían usar el potencial conflicto para reforzar sus posiciones nacionalistas y ahondar más en sus derivas autoritarias. Así pues, todos los bandos podrían hacer negocio con este conflicto, y reforzar sus posiciones políticas respectivas, incluidas las élites ucranianas, que se harían de oro por su colaboración con Occidente, aunque su población sería la que probablemente pagaría el precio más alto. Son muchas las posibles jugadas que podrían ocultarse tras estos hechos. Desde la búsqueda del negocio puro y duro, hasta la posibilidad de provocar un conflicto para aprovecharlo políticamente. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.